Buenas noches, ¿cómo van? Aquí iniciando otro espacio el día de hoy. Vamos a esperar que se vayan conectando las otras personas. Voy a ir invitando a la persona que... Ya se unió. Espérame, te envío, ya te envié la invitación. El día de hoy, hola Lina, ¿cómo Hola, vas? muy bien, gracias. Bien, bueno, ahí vamos a esperar que se vayan conectando las personas. Mientras tanto, ¿cómo va todo? ¿Cómo estuvo tu día? Súper bien, muy productivo Ay, el día de qué hoy. bueno, el día de hoy. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy, precisamente en este espacio, también es súper chévere, porque yo creo que hoy en día, como que todo el mundo habla de eso. Es uno de los temas que más resuenan, diría yo, en ese día a día y en ese quehacer, y es el tema de las creencias limitantes, ¿cierto? Entonces, digamos que la dinámica que vamos a manejar como el día de hoy es primero el tema de definiciones, qué concibes tú como creencias limitantes, qué para mí o desde mi punto de vista, qué son las creencias, cuáles pueden ser esas herramientas que podríamos utilizar para gestionarlas. Pero antes de empezar, pues yo quisiera como hablar un poquito de Lina. Lina es fisioterapeuta, especialista en seguridad y salud en el trabajo de profesión o de formación, pero digamos que hace algún tiempo ha entrado en el tema del crecimiento personal, liderazgo, coaching. De hecho, creo que tú tienes un podcast precisamente de todo el tema de crecimiento personal que para ti se ha vuelto súper fuerte. Entonces, de pronto, antes de empezar, en el tema como tal y mientras pues, va ingresando más personas, me gustaría que nos conversaras un poquito de ese podcast que tú tienes. Claro que sí, Tati. Yo creo que ahorita todos los profesionales como que buscamos crecer, no solo ya en lo profesional, sino aprender lo personal. Y es muy importante esa parte de crecimiento, porque es un complemento y siento que pesa más la parte de la personalidad, de ese crecimiento como persona, cuando nos enfrentamos a una vida laboral. Entonces es como un conjunto. Gracias a varias mentorías que he tenido, a la inquietud de crecer y de conocer un poco más acerca de nuestro cerebro, de nuestro subconsciente, de cómo llegar a vivir esa vida que queremos, pues he leído muchos libros, he hecho muchos cursos, he estudiado y con la ayuda, con el acompañamiento de una amiga, que es coach en PNL, en programación neurolingüística, nos surgió la idea del podcast. El podcast es nuevo. Mañana sacamos nuestro tercer episodio. El podcast se llama Mujeres al Mando. Están cordialmente invitadas a buscarlo en Spotify y a escuchar y darnos todas sus opiniones. Con ese podcast queremos dar, ¿sí? Cuando uno empieza y emprende el camino del crecimiento personal, uno se da cuenta que debe dar para después empezar a recibir, ¿sí? Y dar sin pensar en cuándo, en qué voy a recibir, sino dar. Y nosotras pensamos que estamos seguras de que ese podcast puede ayudar a una persona en un momento que esté pasando por una situación y justo escuche un capítulo que le pueda ayudar. Exacto. Sí, y digamos que desde mi punto de vista eso es un servicio, ¿no? Lo que dices tú. Es un espacio a través del cual queremos dar y dar información, que finalmente es eso, es un servicio que yo doy o en el que me doy más bien con esa información de pronto que a mí me ha servido, esas herramientas que me han servido y que eso genera un eco, ¿no? Es como un tema energético, finalmente es como una bola de nieve donde esa información que a mí me sirvió, esas herramientas que a mí me sirvieron, van a poder impactar en otras personas, en otras comunidades y lo que tú dices, no solo en la esfera personal, laboral, social, extralaboral, absolutamente todo. Y me parece también chévere que adicional a que tocan todo el tema de crecimiento personal, con el solo nombre también están tratando como el empoderamiento femenino, que Claro. también hoy en día es un tema súper sonado, que está resonando mucho, y que me parece, pues desde el punto de vista de mujer, muy bonito.
porque yo siento, percibo, espero y estoy en sintonía con eso, que también como género nos une mucho, porque históricamente mmm, tenemos como una serie de memorias también de disputas, de roces como género que no debería ser, pero bueno, ese es un tema para Sí, otro espacio. Exactamente. Y Lina, a mí, bueno, también yo creo aprovechar el espacio porque ella maneja todo el tema de seminarios, talleres, cursos online, que de hecho ahorita también estás como en la producción de uno súper interesante el tema de ergonomía, entonces para que lo puedan tener ahí, la sigan y todo lo que les pueda interesar sobre esa temática disponible, pensaría yo. claro que sí, con todo gusto. Listo, mi Lini. Lini, entonces no sé si te parece que empezamos de una con el tema. Sí, de una. Lo que les decíamos que vamos a hablar todo lo que es creencias limitantes, qué consideramos nosotros como creencias limitantes y cómo las podemos manejar. Bueno, digamos que para mí, desde mi punto de vista y como también en el proceso personal que he llevado, más como desde el punto de vista espiritual, holístico y demás, en este momento yo considero las creencias limitantes como todas esas afirmaciones o como todo ese sistema de programación falsa, la gran mayoría, o no fundamentada, o fundamentada en información que no es de sabiduría y no es de valor, pero que nosotros damos por hecho, ¿sí? Entonces son afirmaciones falsas en su gran mayoría o en su gran porcentaje que nosotros en nuestro sistema de creencias consideramos como ciertas, las damos por sentado y al darlas por sentado, ese tipo de afirmaciones termina generando nuestra realidad personal, laboral, social, desde todos los ámbitos o desde todas las esferas de nuestra vida. Entonces, imagínense construir todo nuestro sistema de vida y de creencias en base o fundamentado en esa información que de pronto no hemos verificado, que no hemos validado, que no nos hemos dado de pronto la oportunidad o la posibilidad de refutar o controvertir de cierta forma hasta qué punto esa información es cierta o no. Pues digamos que el tema de las creencias limitantes por eso también va muy asociado al tema del subconsciente o del Total. inconsciente. Casi que la gran mayoría de esas informaciones vienen en nuestra programación desde pequeños, desde los 0 hacia los 7, incluso desde la gestación hasta los 7 años. Entonces se graban porque uno termina siendo como un computador, pues se graban en ese disco duro, en ese sistema operativo nuestro y ahí queda el chip. Y en base a eso, pues nosotros generamos y creamos o co-creamos nuestra realidad. Y ahí entonces empieza todo, y es creencias limitantes o información falsa la hay en todas las esferas de la vida, en la salud, en las relaciones, en el dinero. Entonces, escuchamos mucho, por ejemplo, de que todos los hombres son malos y las mujeres son buenas, o todos los hombres son infieles. Entonces, temas de relaciones de pareja se fundamentan en eso, o que esperamos el príncipe azul, cuando ya sabemos que el tema del príncipe azul no es tan azul como nos lo hicieron saber a nosotros que tenemos 30, 40 años y más. En el tema del dinero, por ejemplo, que el dinero es malo, que el dinero corrompe, que los ricos no van a ir al cielo, entonces, pues, para ir al cielo, entonces toca ser pobre, pues, toca ser Ujú. humilde. O el tema de la salud también, que la enfermedad llega con la vejez, o tantas limitaciones que tenemos en cada una de esas esferas de la vida basada en eso, en información que finalmente no es real, información que es falsa, no fundamentada. Entonces, digamos que para mí el concepto de las creencias limitantes se fundamenta o está como muy asociado a eso. No sé qué opinas tú. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo y yo agregaría algo. Yo tengo una definición para las creencias limitantes y es una percepción amarrada de una emoción. Entonces es una percepción de algo que pasó, que no nos pasó, que alguien nos contó, que alguien vivió y está amarrada a una emoción. Entonces, si esa emoción no es buena, esa creencia nos va a generar terror, miedos, ¿sí? Incertidumbres, limitaciones. Entonces, para mí es todo lo que acabas de decir, además de que sea solo una percepción en conjunto con una emoción. Exacto, que haya como esa conexión. Y mira que ahora que dices eso, a mí me gusta siempre como mostrarles libros y referencias y cosas. Estoy ya prácticamente terminando porque este libro me lo he leído y me lo he releído porque es un poco, digamos que en mi percepción
no difícil, sino denso. O sea, para poder entenderlo y comprenderlo, requiere como que, venga, yo quiero reprocesar nuevamente esta información, pero este libro habla mucho de esto. Y este autor, sobre todo, Yo de Dispensa y Deja de Ser Tú, habla todo el tema que tú acabas de decir, de los pensamientos y de las emociones. Cómo nuestros pensamientos generan nuestra realidad. Todo lo que nosotros vemos en esta realidad primero se generó en un pensamiento, en el pensamiento de alguien. Una empresa, una familia, un equipo de fútbol. Cualquier cosa que nosotros imaginemos siempre o primero se generó en el pensamiento de alguien. Incluso nuestra realidad. Si de pronto yo quise ser casada o quería tener una familia, siempre o primero lo generé en ese pensamiento en mi condición de salud, en el tema del dinero, todo se va generando siempre en el pensamiento. Por eso, y finalmente ese pensamiento conecta con nuestro corazón, que el corazón pues es como el centro con el cual nosotros asociamos todo el tema de las emociones que tú dices, y la emoción lo que hace es como si fuera el acelerador de un El carro. impulso Entonces, exacto, el impulso. total. Entonces la emoción acelera ese pensamiento que yo ya creé, Ujú. le da vida rápidamente siempre la conexión del pensamiento con la emoción. Por eso es muy importante, que ahorita más adelante lo vamos a ver, como en el tema de las herramientas, para nosotros poder finalmente generar un cambio en creencia limitante, primero tiene uno que generar un cambio de pensamiento, Ujú. ese cambio de pensamiento me genera una emoción o un sentimiento distinto, eso también me va a generar tomar decisiones o acciones diferentes, porque si ya yo tengo un sistema de creencias distinto al que venía manejando, eso me va a hacer tomar decisiones distintas también, y esas decisiones van a generar experiencias distintas y realidades diferentes también, ¿sí? Pero es un tema muy interesante porque yo de Dispensa es científico, o sea que esto que está diciendo Lina y Tatiana no es una percepción finalmente también de Lina y Tatiana, sino que esto tiene un fundamento científico donde ellos han hecho estudios, electroencefalogramas, bueno, exámenes en diferentes grupos poblacionales donde se ha demostrado cómo cambia el tema de poder generar un cambio de pensamiento de una creencia. Total, es total. O sea, el poder que hay dentro de nuestro cerebro y más en el 99% que es nuestro subconsciente es enorme. Y ahí es donde están esas creencias limitantes, que tenemos que volverlas conscientes para poderlas manejar y luego sí volver y grabar. Yo creo que yo hago la similitud del aprendizaje. Nuestro cerebro aprende y pues tiene una gran plasticidad y es olvidar eso, desaprender eso que nos dijeron o que alguien nos inculcó y aprender y cambiar esa realidad y que nuestro cerebro entienda que no es así, sino es de otra manera. Exactamente, y mira lo que tú dices, y también lo tocan mucho en el libro el tema de la plasticidad, que obvio cuando nosotros hablamos de un niño de 4, 5, 3 años, ese proceso es mucho mayor, exacto, más acelerado, pero eso no quiere decir, porque ahí entra otra creencia limitante, yo ya estoy muy viejo, yo ya aprendí así, ya yo no voy a cambiar. Yo estoy muy viejo para cambiar, que es otra gran creencia limitante que nosotros tenemos. Nosotros siempre tenemos la capacidad, 50, 60, 70, 100 años, la edad que ustedes se imaginen, para poder generar esos cambios, porque finalmente los cambios dependen de una decisión, o detrás de un cambio está una decisión. Y para una decisión no necesitamos tener 5, 6 ni 7 años, sí, se nos hace más fácil, tenemos más herramientas, pero la decisión la tenemos todos, el libre albedrío lo tenemos todos, y lo tenemos hasta el último día de nuestra vida, hasta ese último respiro que nosotros tengamos. Entonces, es como también empezar a quitar excusas, porque nos llenamos como de excusas. Yo no lo puedo hacer. Ya no puedo, no quiero, no soy capaz, no me gusta. Todo lo que esté asociado al no, ya de hecho es una creencia limitante, porque ya nos está predisponiendo a que efectivamente no lo vamos a hacer. Entonces, es empezar también como abrir ese campo de posibilidades infinitas que nosotros podemos crear con el solo hecho de cambiar pensamientos y tomar decisiones distintas. ¿Mm? Mira, y en este libro también explica ese tema súper chévere, Lini, que también tú lo asociabas un poco ahora, y es un tema científico. Los grupos que hacen, los grupos de trabajo, los grupos sectorizados que hacen cuando hacen las pruebas de los placebos, por eso el libro se llama así. Entonces, gente que le dan azuquitar, solución salina, cualquier cosita que no hace literalmente en el cuerpo nada, ¿sí? Porque eso no es ningún medicamento, no tiene ningún componente farmacológico, ni mucho menos.
Y el solo hecho de la persona depositar toda su intención, Ujú. una intención clara, con una emoción bien fuerte, en que ese medicamento, que ellos creen que es un medicamento, va a generar un efecto en su condición de salud, va a quitar un dolor, va a quitar un cáncer, va a quitar, porque hay muchos casos, y los invitamos a que se documenten de pronto por internet, en donde han habido resoluciones espontáneas de enfermedades con grupos de placebo. Entonces, ¿cuál es ese poder tan grande que tiene nuestra mente? Claro, como yo en teoría me estoy tomando un medicamento que es piloto para curar el cáncer, el lupus, la enfermedad que ustedes se imaginen, y finalmente empieza a haber resolución de síntomas y Ujú. empieza a haber resolución de signos de esa enfermedad. Entonces ahí fue donde empezó también todo este estudio de la mente, la sola mente es capaz de generar esos cambios. Claro, la descarga que generan las neuronas al creer y estar seguros de que eso va a funcionar en las demás células, pues genera todo el proceso que nuestro cuerpo tiene también de autorreparación, de autosanación. Así ese medicamento no tenga nada de medicamento, sea algo totalmente diferente. Exactamente lo que dices tú, sí, es que de hecho los estudios los hacen con eso, con puede ser azúcar, solución salina, bueno, dependiendo como el objeto que vayan a hacer en ese estudio, pero es impresionante, entonces les recomendamos de pronto también que puedan validar información sobre ese tema porque va muy ligado a las creencias limitantes y a cómo nosotros sí las podemos desmontar de nuestro sistema. Porque si ya sabemos que es como una programación que viene desde niños, que está instalada, ¿cierto? Entonces a veces nos vamos a que no puedo porque ya yo soy muy viejito, tengo muchos años o no quiero, no es mi decisión. Entonces para que ustedes sepan que sí se puede, existen estudios científicos que lo soportan. Entonces empezar a desmontar esas creencias falsas o esas creencias con información que no está fundamentada y empezar como a cuestionar cada uno de esos pensamientos que nosotros tenemos. Entonces ahí viene o vamos como entrando Ajá, a esa segunda parte de herramientas, precisamente, ¿cierto? claro. Entonces, Ahí ya la estamos identificando. exacto, así en esta primera parte era como qué son Ajá. o qué concebimos nosotros como creencias limitantes. Entonces, listo, ya, eso es una creencia limitante, existen, son reales. Ahora yo, ¿cómo hago para empezar a identificar esas creencias limitantes que yo tengo en mi vida? Porque todos las tenemos. Sí. En lo que decíamos, en salud, en relaciones, en dinero, en lo que sea, todas las tenemos. Entonces, yo ahora, ¿qué hago? ¿Cómo puedo empezar a identificar esas creencias? Porque partimos del punto también de que cuando yo las reconozco y las identifico, las puedo empezar a trabajar. Yo no puedo trabajar algo que no he identificado en mi vida, ¿cierto? Entonces, yo de pronto les voy a compartir una y Lina tiene otra que súper chévere que no la conocía. La conocí o supe de ella estos días que estuvimos hablando, pero digamos para mí una súper sencilla, que nunca nos gusta ir hacia adentro, nunca nos gusta ir al exterior, a nosotros se nos facilita de aquí para afuera, hablar, el chisme, mirar al vecino, mirar a la familia, hablar de los demás, pero hablar de nosotros sí que nos cuesta. Entonces, es entrar también como en ese proceso interno de autoconocimiento y sacar una listica. Entonces Sí. yo lo llamo así como una listica de identificación, de autoconocimiento, de cuáles son esos pensamientos que continuamente me digo en cada una de las esferas de mi vida y que yo sé, porque nosotros con la mano en el corazón sabemos cuáles son esos pensamientos negativos que estamos teniendo. Entonces, hacer una listica en la salud, en las relaciones, en el dinero, digamos, pueden partir de esas tres que son como los tres grandes pilares con los cuales uno empieza como a trabajar. Entonces, hacer una listica en cada uno de esos tres pilares de cuáles son esos pensamientos o esas creencias limitantes que yo estoy repitiéndome de una forma constante o continua para que después de que ya ustedes los tengan identificados, la idea es empezar a cambiar la manera en la que me digo ese pensamiento o esa afirmación. Entonces, el dinero es malo. ¿Cómo lo voy a cambiar? El dinero es maravilloso, el dinero me facilita la vida, amo el dinero llega a mí de formas inesperadas, bendito el dinero, gracias amado y bendecido dinero que llegas a mí de formas inesperadas, todas las cosas que ustedes se puedan imaginar. Es que los hombres de las relaciones, es que todos los hombres son malos.
los hombres y las mujeres somos maravillosos, todos tenemos capacidades y potencialidades distintas. En esta persona o en este hombre o en esta mujer, depende de lo que seamos, hay un diosecito que también habita en ellos, o toda la forma positiva en la que usted pueda cambiar ese pensamiento. Entonces, en un ladito de la lista está el pensamiento, la creencia negativa, y en el otro ladito vamos a colocar cuál es esa creencia positiva. ¿Cómo la voy a volver buena? ¿Cómo voy a volver bueno ese pensamiento? Y la tarea no es solo hacer la lista, sino empezar a repetir ese pensamiento que yo lo tenía negativo con esa afirmación positiva que acabé de hacer. Y Linita le va a hablar de todos los días. Y un complemento que cuando hablábamos con Tatiana es algo que una de las mentoras que he escuchado y que mi mentora también sigue, es las afirmaciones. Entonces, escoger eso negativo y preguntarme por qué, ¿sí? Cambiarlo a una pregunta, pero eso, ¿por qué no puedo hacer eso? Entonces, ese cuestionarnos nos lleva a que realmente no hay un por qué. O sea, realmente no existe. ¿Por qué tengo miedo? No sé. Entonces, no deberíamos de tener miedo. ¿Por qué me sucede esto? Porque siempre me pasa esto, que eso es otra creencia limitante. Porque siempre a mí, porque siempre me pasan las cosas malas a mí. Pregúntese por qué. ¿Hay alguna respuesta? No hay respuesta. Entonces, eso debería derrumbar esa creencia que tenemos, derrumbarla completamente y ahí sí empezar con esas frases afirmativas de las que tú hablas. Entonces, yo puedo, yo soy fuerte, yo voy a culminar con esto, voy a lograr tal objetivo. Y si es específico, mucho mejor. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro necesita que seamos demasiado específicos para que lo guarde, lo sienta y después lo crea, ¿sí? Entonces, si somos súper específicos con alguna creencia que tenemos y ya la pasamos a una afirmación, yo afirmo eso todos los días, visualizo, que es otra herramienta, empiezo a visualizar que sí lo puedo, que derrumbé esa creencia y el cerebro empieza a creérselo. Cuando ya lo cree, pues naturalmente las cosas van a fluir y van a funcionar como esperamos. Y mira, Esa sería otra. que a mí me gustó mucho cuando tú me dijiste esa palabra de afirmaciones, porque yo también, o sea, yo reconozco que hay gente que se le facilita decir, bueno, ya hice la lista y simplemente la voy a cambiar por una afirmación positiva, pero hay gente que es muy mental, muy metódica, y que para realmente generar eso que tú dices, que es la reprogramación y el cambio en mi sistema de creencias, mi cerebro lo tiene que entender y comprender. Exacto. A mí por eso me encantó cuando tú me hablaste de eso, porque eso es finalmente la herramienta, como la estocada final que le va a decir a mi cerebro, esto es una afirmación falsa, que es lo que nosotros decíamos que es una creencia limitante, que es falsa, que no es verdad, que no tiene fundamento, que no la creímos, nos comimos el cuento completico. Entonces yo coger y decir, ¿por qué digo que el dinero es malo? ¿Por qué? Me ha pegado, me ha lastimado, me ha hecho daño. ¿Por qué? Porque el dinero es malo. Porque me dijeron. Entonces eso no tiene ningún fundamento. Entonces ya yo le estoy dando herramientas y se empieza a generar todas esas, lo que tú decías, las conexiones neuronales, la sinapsis y las nuevas redes nerviosas que son las que van a permitir, esto no es Con verdad, esa nueva esto no existe. información. Exacto. Y eso es lo que necesitamos construir en el cerebro. Realidades. Poco si no estaríamos reemplazando una creencia limitante por otra creencia limitada. Bueno, es que ella me dijo que es que el dinero sí es bueno, pero ¿por qué? Entonces no es como que cambiar una creencia limitante por otra, sino de verdad desmontar y hacer esa reprogramación completa en el cerebro, pero basada y fundamentada, sí o sí, en una verdad, ¿sí? No hay otra manera. Y la única manera de demostrar es que esto es una máquina, es que literal, yo digo que verdad, no, pues el que se inventó el computador, pues eso también inició un pensamiento, ¿verdad? Y era una persona que conocía a la perfección el funcionamiento del cerebro. Total. Porque el computador funciona así. Entonces, digamos que para poder yo darle delete, yo tengo que hacer un código en el computador, controlar, suprimir, lo que sea, como el código pues donde yo borro el archivo. Es lo mismo que pasa en mi cerebro. La única manera de borrarlo es porque es falso. Muéstrame la manera.
muéstrenme las herramientas. Es como los niños, por eso los niños, lo que hablábamos ahorita, que todo lo preguntan, Lina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no se conforman con un sí o con un no. Y ellos No sé están, cómo te ha pasado a ti con tu bebé. ellos ahí están organizando sus creencias, que cometemos muchos errores como padres en inculcarle esas creencias, ¿sí? Cometemos los errores porque no sabíamos, no conocíamos, no sabíamos gestionarlo. Y no es fácil hacerlo, porque en nosotros también nos dejaron Exacto. muchas creencias a nosotros. Exactamente. Yo digamos que ahí también he como empezado a reprogramar esa parte. Primero sacar culpas nuestras a veces como padres, porque cuando nos damos cuenta, la embarré. De pronto cuando uno no tiene como esta información que de pronto ahora estamos teniendo y que igual es un proceso porque no somos un producto terminado, Ah, siempre va a haber mucha más información. Pero entonces cuando uno en este proceso de padre se da cuenta, hombre, esto que yo le enseñé no era verdad, esto que yo enseñé no era de valor, esto que yo enseñé no era de sabiduría. Pero hoy en día, y digamos que también de pronto desde mi proceso espiritual, entiendo que todo es perfecto, nada es bueno ni malo y todo es neutro. Y seguramente esas almitas hermosas, preciosas, divinas y que amamos con el corazón, que son nuestros hijos, necesitaban que les instauráramos esa información para ellos también desmontarla en ese proceso de vida y en esa vida adulta como estamos haciendo nosotros. Entonces, es respetar también el proceso, porque si ellos nos escogieron a nosotros, que en mi creencia yo lo considero así, es porque nos necesitaban así, Lina. no, me gusta eso que dices. Porque Y uno así, sí. siento que aprendemos y ellos también aprenden. O sea, aprendemos mutuamente de esos errores, precisamente. Exacto, es como un trabajo en equipo, yo lo llamo. Ellos nos están enseñando y nosotros le estamos enseñando a ellos. Pero hay que soltar esa culpa y esa carga y esa Total, responsabilidad. Todo es perfecto. Yo he ido como soltando eso porque no es fácil. No es fácil porque uno con los hijos se llena de muchas, ay, no sé, vacíos, miedos, creencias limitantes. Y 100%. volvemos al punto. Y a veces Mira, repetimos lo que hicieron con nosotros, que ya identificamos, pero volvemos y caemos en el error. Pero de eso se trata, de todos los días crecer, ¿sí? Todos los días. exactamente, y de hacer consciente cada una de esas cosas. Entonces, lo que decíamos, para hacer consciente esos procesos que nosotros sabemos o esa información que consideramos como limitante, pensamientos negativos, información falsa, es como empezar a hacer también un proceso de conciencia. Es como cuando el alcohólico o el adicto reconoce que tiene una adicción, ¿cierto? O reconoce, yo soy alcohólico. Para mí ese es el paso o el salto cuántico para uno entrar en otro proceso de conciencia. Es lo mismo acá, reconocer que yo tengo esa serie de creencias limitantes o esa información falsa o toda esa programación a través de la cual he basado mi vida y que de pronto en este momento estoy cuestionándola y evaluándola porque los resultados que tengo alrededor no me gustan, para mí ese es el salto cuántico, reconocer si este es el resultado de mi vida y la realidad que tengo y no me gusta, qué fue lo que hice o en base a qué fue que yo pensé y construí esta realidad. Porque en el momento en el que yo genero esa conciencia y reconozco que de pronto lo que yo pensaba o creía no es la realidad, eso es lo que me va a dar la herramienta para yo poder crear otra realidad, no hay otra manera. Total. Y eso yo creo que cuando lo vivimos, aprendemos, porque yo lo viví. No sé si ya vamos a ir como a los ejemplos. Sí, Para empezar, sí, una de una. de las primeras creencias que yo encontré en mí, preguntándome, analizándome y haciéndome ese autoconocimiento del que tanto habla Tatiana, fue mi creencia limitante y fue inculcada por mis padres. Y eso es otra cosa que también hay que perdonar porque ellos lo hicieron con todo el amor del mundo. Mucho amor. Y era la definición de éxito. Entonces, ellos me inculcaron que la definición de éxito era, esa es la persona exitosa. Títulos. Sí, títulos. Y esa creencia estaba estuvo ahí en mi cabeza mucho tiempo, mucho tiempo. Y sé que hice muchas cosas
arraigado a esa creencia, ¿sí? Y que hoy a hoy hubiese tenido esta claridad, que ya vamos caminando, porque como dices tú, nunca terminamos, que vamos caminando en esta claridad, hubiera cambiado y hubiera dejado de hacer otras cosas, ¿sí? Te hubieras Y dado la entonces, oportunidad más de sentir y vivir. exacto, y adquirir otro tipo de habilidades y dejar de invertir tiempo, dinero en eso y buscar otro camino. Pero eso lo hace crecer a uno muchísimo más. Entonces, ¿qué entendí? Que cada uno tiene su definición de éxito, que no está bien que yo juzgue a otra persona con mi éxito, con mi definición de éxito, porque cada uno tiene su definición de éxito. Y cuando la encontramos, yo creo que podemos alcanzar. Antes de encontrarla, tenemos una definición de otra persona, de nuestros padres, de, no sé, de alguien que queremos ser como ellos. Hasta que no la encontramos y no definamos la nuestra, no la vamos a alcanzar. Y aprendí eso por muchos golpes de la vida que me dio con esa creencia. Mi hermana estudió algo y yo decía, pero ¿por qué eso? Después entendí que eso era lo que a ella la hacía sentir bien, que eso era lo que amaba, ¿sí? Entonces, el criticar y el juzgar a otras personas basados en su propia definición de éxito y además si está equivocada es complejo. Pero yo creo que identificarla, aceptarla y cambiarlo es muy, muy sanador. Sí, reparado lo que dices tú. Y mira que decías otra cosa, que digamos que en mi caso particular, no sé si era como muy relacionado al éxito, pero también parecido. Y era que digamos que crecí o me programaron mucho también y hoy en día todo es perfecto. Que tenía que pasar para que la Tatiana que es hoy en día sea la Tatiana que es hoy en día o si no sería otra Tatiana. Y es como el tema de la perfección. O sea, a mí me gustaba tener el control, yo tenía que ser la persona perfecta, la hija perfecta, la estudiante perfecta. Cuando tuve mi familia, entonces quería ser la mamá perfecta. Y en esa ansia o en ese deseo de perfección, pues obviamente que buscaba yo también que las otras personas fueran perfectas, ¿sí? Entonces yo quería era cambiar al otro, cambiar a mi mamá, cambiar a mis hijas, cambiar a mi marido, cambiar al vecino, al perro, al gato, a todo el que yo quisiera. O sea, yo quería que mi realidad y mi mundo fuera como yo la tenía aquí en mi cabeza, porque para mí esa programación y esa realidad era la verdad. Cuando yo entendí y comprendí que se me resetea el cassette, que esa no es la verdad, esa es mi versión de la verdad, lo que dices tú. Cuando dices, yo redefino mi vida y mi concepto cuando me doy cuenta que es el éxito para mí. Sí, O sea, entonces mira que todo parte de sí, mí. Entonces, cuando yo me doy cuenta, Dios, esta no es la verdad, esta no es la realidad. Esta es mi concepción de la verdad y la realidad, que por cierto estaba equivocada. Entonces me toca empezar a cambiar esa concepción y esa percepción de lo que yo concebía que era la realidad y la verdad para poder generar un cambio que ni siquiera lo puedo generar porque el único cambio que yo puedo hacer es en mí. claro. La única persona sobre la cual uno tiene control es uno. Pretender que uno tiene control siquiera sobre el gato es una Sí, mentira. y eso nos lleva a algo importantísimo que me acaba de venir a la cabeza. Muchas veces nos desgastamos buscando la solución afuera y está adentro. Total. O sea, si Siempre el empezamos viaje a es adentro. conocernos, si empezamos a cuestionarnos, si empezamos a cambiar de adentro, vamos a ver un exterior diferente. Pero no es fácil eh, empezar a hacerlo, no es fácil. Es un camino Para nada. que se tiene que tener coraje para hacerlo, eh, decisión, ¿sí? Ganas de hacerlo. Pero nosotros nos desgastamos mirando las cosas de afuera y la solución está en nosotros. Sí, eso que dices es muy bonito porque siempre, siempre, siempre todo termina siendo un viaje hacia adentro. Hacia, Nunca, nunca, nunca el viaje es hacia afuera. Número uno eso. Número dos, que tú dices una decisión. Todo parte de una decisión y, o sea,
brutal eso que acabas de decir, porque la decisión es la clave para este tema. Y otra cosa que me gustó mucho en esa decisión, tener conciencia de que el proceso no es un camino de pétalos de flores o una bajadita en una piscina con un coctelito bien rico, con una malteadita, con un heladito de chocolate. El proceso, siendo honestos y sinceros, no es así, Ujú. porque es un proceso que lleva cambios, que lleva retos, no le vamos a decir que difícil ni feo, cosas, no lo asociamos a cosas feas, pero sí no es un proceso que sea fácil, porque es que estamos hablando que es desmontar un sistema de creencias y al desmontar un sistema de creencias eso genera cambios en mis estilos de vida, en mis pensamientos, en el manejo de mis emociones, sobre todo ese tema del manejo de las emociones que me parece súper tenaz. Dime. Y conflicto internos. Exacto. Entonces, las peleas como con el yo, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Voy por el camino correcto? ¿Esto es lo que realmente quiero? Porque obviamente se genera como eso que decía Lina, todo ese tema del conflicto y del choque de las emociones, donde a veces también uno puede perder como ese norte y esa motivación. Por eso también durante todo ese proceso es súper importante tener la claridad y la información y mantenerme en esa decisión porque lo que decía Lina es súper, súper cierto, y es que primero, como la única persona que podemos cambiar somos nosotros mismos, es también tener claro que esa realidad en la que yo deseo vivir o la que yo quiero manifestar solamente depende de mí. Yo no tengo el control de nadie más que no sea Tatiana Milena Ortiz Rodado, pero sí es cierto, y digamos que de mi punto de vista o a modo personal lo he verificado, no en todas las esferas de mi vida, porque lo que decía ahorita, no soy un producto terminado, pero digamos que en ciertas áreas tomé la decisión, me atreví a verificarlo y créeme que cuando uno cambia uno, como yo creo también tanto en el tema energético, todo alrededor Todo cambia. cambia. O sea, yo hoy la realidad mía la veo completamente diferente a como era la realidad de Tatiana hace 5 años. O sea, yo vivía mi vestido, mi vestuario favorito era el de víctima, ¿no? Yo era una víctima de la sociedad del mundo porque como yo era perfecta, yo era la víctima de los que eran malos, de los que no eran como yo, mejor dicho. Entonces en ese rol de víctima hay mucho dolor y mucho sufrimiento. Sí. Entonces, claro, hace 5 años vivir en ese rol, con ese dolor, con ese sufrimiento, con esa impotencia que genera también rabia, frustración y tantas cosas, y yo de pronto ver hoy como yo veo esa nueva realidad y esa nueva verdad, y cómo ha cambiado sin ningún tipo de expectativa, porque cambié por mí y para mí, pero cómo ha cambiado esa realidad, mi exterior es una cosa súper grata. Así que los invito a que hagan eso. Empieza uno a recibir. ¿De dónde? Y uno no entiende. Por acá, por acá, por allá, ¿sí? Empieza a recibir todo eso. Pero es un camino que no es fácil, como decía Tatiana. Y tiene sus caídas, sus días no tan buenos, sus momentos chéveres, sus momentos menos agradables. Y la clave está entre más conscientes seamos que debemos continuar y que de eso se trata el proceso, pues más firme nos vamos a mantener, con más ganas y más convicción vamos a continuar hasta lograrlo, ¿sí? Exacto. A mí particularmente me ayudó mucho en ese proceso, Lina, de pronto lo que tú decías cuando uno comprende. No sabía que era una formación, realmente no lo sabía, pero yo creo que lo que yo hice fue a formación, porque finalmente sí me permitió comprender y entender la verdad fundamentada desde otro punto de vista. Y con, pues digamos que con un fundamento científico o por lo menos con un fundamento un poco más de verdad, diría yo. Pero el tal es que para mí yo siento que eso fue súper importante porque en esos momentos que tú dices, en esos altibajos donde uno dice, no, esto por aquí, yo porque estoy haciendo esto, ¿será que sí, será que no? Porque igual es un camino de incertidumbre, porque es un camino en el que tú piensas a cambiar pensamientos, a cambiar decisiones, a cambiar acciones sin saber cuál va a ser el resultado o por lo que te han dicho las otras personas. Pero yo como que me abandono ese proceso, inicio ese proceso solo
o casi que siempre confiaba pensando en eso, no, pero es que esto pasó, hubo un estudio que lo soportó y esto dio. Entonces yo siento que a mí me reprogramó mucho esa parte, o sea, a mí particularmente me sirvió, pero yo conozco casos también, sobre todo de pronto en personas que son muy espirituales o que tienen de pronto un tema de creencias religiosas muy arraigadas y todo, y que para esas personas la sola fe, Lina, la sola fe, el solo hecho de creer en una nueva verdad, les implica un cambio significativo en la vida. No necesitan un fundamento médico, no necesitan un fundamento científico. Y entonces para mí eso también de pronto fue grato verlo en el camino. No sé de pronto qué consideras tú. No, claro, es que todos recorremos un camino diferente, ¿cierto? Y eso es lo importante, reconocerlo, que todos los caminos son diferentes, pero ir paso a paso. A veces ese es el problema que tenemos, ¿sí? Como el inconveniente y el obstáculo que nosotros mismos nos ponemos, y es querer ver el horizonte desde que doy el primer paso, y a veces no se ve, no se va a ver hasta Somos el último. Exacto. inmediatistas. Y a veces entonces abandonamos uno antes del último, ¿sí? La clave está en todos los días hacerlo. Como les decía, hay días. Y eso nos lo enseñaron de chiquito, la retribución inmediata. Ah, O sea, nosotros queremos premio, premio ya. Mami, ¿qué me trajiste? Y como adultos, porque a veces como adultos seguimos siendo niños, que cuando hablan del niño interior, no sé qué, entonces claro, lo que dice Lina, no, yo ya empecé esto, mañana yo quiero el resultado. exacto. Total. Y eso es. Y los niños de ahora, ay, tienen más todavía. Afán por las cosas ya. Entonces, yo creo que es un reto grandísimo tratar con eso. Yo Grandísimo. siento que hoy en día, bueno, en este momento en el que está la humanidad, uno de los grandes o de los mayores aprendizajes es trabajar la paz interior. Que la paciencia es la ciencia de la paz, Mm, ¿sí? Porque hoy, lo que tú dices, hoy en día los niños tienen, como lo dice uno coloquialmente, un chip tan distinto que van a mil. okay. O sea, yo tengo una niña de 8 años, mi hija mayor 9, prácticamente 10, y es literal que ellas tienen unas conversaciones mucho más profundas que yo recuerdo que yo a esa edad no las Total. tenía, ¿sí? O sea, te estoy hablando, bueno, 40 años. O sea, yo no profundizaba a ese nivel cuando tenía 8 o 9 años. Y no son mis hijas, son Todo. todos los niños. Tú vas al colegio, todo, y son tú sientes que tú estás hablando con un adulto. Total. Entonces, ese cerebrito adulto tan maduro desde tan temprana edad es el que hay que empezar a formar, Exacto. a formar en eso. No por eso, no de gratis y no por casualidad, esta generación escoge unos padres de nuestra generación, unos padres que ya tienen otra información, que tienen otras herramientas y que van a instalar en ellos un sistema de creencias completamente distinto. Un sistema de creencias que seguramente tendrán sus limitaciones, pero no serán tan limitantes y tan sesgadas como las que nos hicieron o las que nos dieron a nosotros. ¿Sí? Claro, y con herramientas para gestionarlas las que vayan quedando, porque igual van a quedar, porque es que las tenemos tan arraigadas que nos sale de la nada. O sea, vemos algo y ya sale nuestra creencia limitante de una. Exactamente, total. Y mira que de pronto aquí vamos como metiéndole otras herramientas, entonces decíamos hacer una lista de cuáles son esas creencias o pensamientos limitantes que tengo, hacer o empatar, engranar esa lista con el tema de las afirmaciones, es decir, encontrar el por qué para posteriormente cambiar esa creencia limitante o ese pensamiento negativo en uno positivo y empezar a repetirlo día a día, día a día, día, todo el día y generar esa reprogramación, porque esto es como si fuera, no crean, verifiquen, como si fuera un cassette, un disco rayado, no se cansen de repetir, que así como en algún momento eso se programó en nosotros, esa creencia nueva o positiva se va a terminar reprogramando también. O sea, sin ningún tipo de expectativas, como dice Lina, simplemente prueben, verifiquen y nos cuentan después en otro live. Otras herramientas, Linita, digamos que por ejemplo en el caso personal, también yo siento que la conexión finalmente con el cuerpo es importante porque el cuerpo es nuestro vehículo y veíamos
todo el tema de las redes neuronales, las sinapsis, esas conexiones nerviosas, tienen como una conexión, o sea, la información que pasa finalmente la neurona y el sistema nervioso al resto del cuerpo, ¿verdad? Al resto de células de nuestro organismo, órganos, sistemas y demás. Entonces, para mí yo creo que también es muy importante el tema de la conexión con este cuerpo, con este vehículo físico que me permita, o más bien que me facilite, diría yo, que me facilite poder hacer esa reprogramación de la que hablábamos ahorita, porque la reprogramación es mental, pero en esta materia, en este cuerpecito que tenemos que apoyarnos y trabajarlos para que nos facilite ese proceso de la reprogramación. Entonces, todo el tema de la activación o la conexión física Claro. a través del ejercicio, y hoy en día, porque hay gente, bueno, hay una cosa, para el gusto los colores, creo que es un dicho que dice así. Entonces, como a todos no nos gusta lo mismo, hoy en día hay técnicas de meditación, técnicas de respiración, técnicas de yoga, cualquier herramienta que finalmente nos ayuda a conectar con el cuerpo, porque yo siento que eso también es súper importante. No sé qué opinas tú del tema. Claro, claro que sí. La conexión mente, cuerpo, espíritu, corazón del que hablábamos ahorita, creo que es el conjunto que nos va a llevar a, ¿sí? No podemos, nuestra mente por un lado y el cuerpo por otro, ¿sí? No, es un todo, ¿sí? Somos un todo, una materia, un solo, una sola, entonces necesitamos conectar para poder recorrer el camino, para poder entender y afrontar lo que queremos afrontar cuando queremos crecer como personas. Exactamente, no concebirnos como separados, Uh -huh. como si no estuviéramos integrados. Además que finalmente cuando uno se concibe como un todo, como una unidad, es mucho más fácil hacer ese proceso de la conexión mente-cuerpo, Claro, que hacia eso va todo el tema de la reprogramación también, de lo que estamos hablando de las creencias uh -huh. limitantes. No sé, Lini, si de pronto ya hay, como para ir contextualizando, tengas alguna otra cosita que se nos Otra pase. herramienta que dije por ahí, pero entonces para reforzar la que tú hiciste ahorita un pequeño resumen, la visualización. Entonces, visualizarnos. No solo repetirnos, decirnos, sino también vernos. Y vernos es en nosotros, porque nuestro cerebro no solo va a guardar esas palabras, sino también las imágenes que nosotros le presentemos. Entonces, la visualización es 100% una herramienta efectiva para cualquier tema personal, para cualquier mejora que queremos hacer en nuestra vida, en cualquier esfera. Entonces, para Y que esa apuntaran esta otra. visualización yo creo que es la que más nos ayuda a conectar con la emoción, Claro, porque si yo lo estoy viendo, yo ya lo siento lo real, siento. ya pasó. Entonces el cerebro guarda más fácil todo lo que está amarrado a una emoción buena, positiva, alegre. No quiere decir que las emociones malas no las guardes, sí las guarda totalmente porque si no, no existiera el miedo. Pero cuando eso que visualizamos lo atamos a un sentimiento, una emoción poderosa, eh, como de grandeza, de amor, ¿sí? De gratitud, pues más grande va a ser esa conexión que estamos Así es. haciendo. Y mira que decíamos que todo, al comienzo, si todo inicia por un pensamiento, pues qué mejor herramienta que visualizar eso que yo quiero crear o co-crear. O Exacto. sea, si ya yo lo estoy viendo, ya lo estoy dando por hecho, el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que yo estoy pensando. Para él es la misma cosa, Uh -huh. ¿sí? Desde el punto de vista clínico, médico, científico. Entonces, si yo le estoy proyectando como si eso fuera un cine, si yo le estoy proyectando a este cine que tengo acá una película, si quiero, no sé, estoy solo y quiero una relación de pareja idílica, de amor, entonces yo empiezo a proyectarle la pareja ideal, como la quiero que tenga esto, que no tenga esto. Si quiero proyectar prosperidad y abundancia, empiezo a meterle ese reflector, a imaginar, a visualizar, como tú dices, ay, ¿cómo sería yo viajando por allá en Europa en un crucero? Lo que yo la cuenta con 55.000 ceros para la izquierda, que es para la derecha. Es decir, muchos, muchos millones en esa cuenta. Empiezo yo a visualizarlo, pues qué herramienta tan importante. Sí, claro. Y dejar a un lado esa creencia de que es malo, malo querer, malo desear abundancia. Yo ahora entiendo que lo malo es el límite entre lo que yo deseo
que está bien cuando me paso a hacerle daño a otra persona para poder lograrlo. Ya eso es diferente. Pero el querer todo, una abundancia, una familia, tener sueños muy, muy grandes, no es malo, ¿sí? Para No es nada. malo. De hecho, este universo es abundante, Linis. Abundante en la naturaleza que vemos. Oh, Agua, vida, animales, verde, aire, perfección, ¿cierto? Eso es abundancia y abundancia infinita. La divinidad, Dios, Padre y Madre, universo, como cada uno tenga su creencia, es tan poderosa, que nos creó y nos instaló en un universo completamente abundante y fuimos nosotros los que poco a poco nos fuimos limitando con esa abundancia. es, Pero la prosperidad nunca, jamás será mala. Lo que hablábamos de las creencias limitantes del dinero. El dinero es una energía superpoderosa que está aquí para servirnos, para mejorarnos la vida, para darnos calidad, para que no tengamos que preocuparnos todos los días cómo, por qué, para qué, para nada. Digamos que nosotros vamos a ir migrando poco a poco en mi sistema de creencias de tanto hacer, ¿sí? A ser, que es distinto. Empezar a conectar con ese ser interior y dejar de hacer cosas para este mundo material. Y eso finalmente se va a terminar traduciendo en más prosperidad y abundancia para todo el mundo. Pero digamos que como humanidad es un proceso que vamos a ir viviendo gradualmente. Pero para nada la prosperidad es mala y el dinero mucho menos fue creado para eso, para servirnos. está a la orden de nosotros, Está decía alguien aquí. a es que, mira que cuando el dinero es una S, ¿verdad? Con dos rayitas. S de servicio, porque nos va a servir a nosotros, Claro, pero es servicio con información y siendo incondicional. De esa manera el dinero nunca nos va a faltar, pero es que nosotros siempre lo manifestamos o lo creíamos desde la carencia, y la carencia es una necesidad, como que no merezco, exacto. ¿sí? No merezco este Me dinero, toca, no me siento merecedora, no me siento suficiente. exacto. No me toca, no me corresponde. ¿Cómo voy yo a cobrar tan caro, Lina? No, ¿cómo así? La pena me va a dar. No, uno le da un valor al servicio que uno da, Sí, porque finalmente es un servicio. Imagínese usted, un ejemplo viejo de las creencias que nosotros tenemos, un sacerdote. ¿Cómo se le ocurre a usted que un sacerdote va a cobrar? Va a pedir plata, él es un servidor de Dios, un ser espiritual, pero es que resulta que el sacerdote en ese sistema de creencias, él come, él necesita ir al médico, él necesita vestirse. Por eso entonces en ese sistema religioso existía que pues el diezmo, la limosna o lo que fuera, es lo mismo. Entonces, un ejemplo, ahora un coach, un servidor espiritual. Entonces, como es un coach, un mentor de vida, un servidor espiritual no puede cobrar. Ay, de que, Lina, con qué vamos a comer, con qué vamos a pagar los servicios, con qué vamos a... No, pero es todo ese sistema errado de creencias que tenemos en donde prácticamente rechazamos el sí, dinero. Es un rechazo. amor, total. Pero bueno, esto es para otro live. Sí, sí, sí. Un live donde hablemos de abundancia y prosperidad. Creencias limitantes que nos llevan a pensar que el dinero, hombre, ¿cómo no va? Pues el dinero es lo más maravilloso que hay. Yo ahora, en estos momentos de mi vida, cada vez que pago algo, gracias, amado y bendecido dinero, cuando llega, le digo, gracias, amado y bendecido dinero, Clave, porque llegas a mí de formas es, inesperadas. Y cuando lo pago, gracias, amado y bendecido dinero, porque regresas a mí de formas eso inesperadas. es clave, Y lo bendigo. Tati, porque queremos recibir, pero cuando lo entregamos con un sentimiento de dolor, de tristeza. Entonces, así mismo se demora en llegar, en regresar. Mira, que a uno le hacen un crédito, una tarjeta, o cuando uno tiene que pagar el recibo del agua, de la luz, de cualquier recibo, y uno lo que dice es tú, ay, pero estos, vamos a suponer que vale 100.000 pesitos, ay, pero estos 100.000 pesitos no los quiero pagar. Hombre, siéntase agradecido y bendecido, primero que tiene los 100.000 pesos para pagarlo, y el servicio que usted recibió al pagar ese recibo de la luz. Con la luz yo vi televisión, cociné, me bañé con agua caliente, eso es gratitud. Y cuando tú lo das con amor, lo recibes con mucho más amor y multiplicado de verdad de formas que uno no se imagina. Sí, total, eso es clave, pero es
un proceso también, poco a Claro. poco. En esas estamos, en amar al dinero. Este momento es mi amante bandido el dinero. Mentira. Milini, no sé qué, como para ir ahí redondeando, finalizar. Bueno, si hay preguntas, inquietudes, de pronto de las personitas que están conectadas, abrimos ahí el espacio para que hagan preguntitas si tienen o algún comentario. Mire, por ahí dicen excelente herramienta, Lini. No, Linis tiene mucha información, mucha, mucha, mucha. Y me gusta, me parece súper que ahorita está en el proceso de compartir precisamente esa información a través de los cursos, del podcast, que me pareció un hit. Yo le digo que estoy sanando mi relación con la tecnología porque todavía podcast yo no me he metido en eso. Yo digamos que hago otro tipo de cursos y terapias, yo soy terapeuta Reiki por ahí como para hacer un espaciecito, una cuña, pero digamos que en el tema de podcast, no. Pero me parece espectacular esa información que tú das ahí, Lina. Son Muy, muy bacana. herramientas que poco a poco, gracias a la inquietud, gracias a querer cambiar, ¿sí? Internamente, no cambiar el mundo, sino cambiar internamente, leer, estar en un curso, otro curso, y lo que yo te decía, definitivamente eso es para dar, eso es para dar y para cambiar vidas en algún momento a la persona que lo necesite, ¿sí? Entonces, hay que hacerlo. Yo sentí la necesidad de hacerlo y mi compañera, gracias a Dios, me siguió la locura, la idea, y ella tiene otras herramientas que son muy basadas con la programación neurolingüística, que también es grandioso porque yo creo que es una de las herramientas que más estudia esa parte del subconsciente. Entonces, lo mezclamos todo, ¿sí? Entonces hacemos una mezcla de todo eso para que las personas cojan lo que mayor facilidad les da, para que lo adapten a su vida, a su momento que estén viviendo, porque todos estamos en un momento diferente de nuestras vidas, entonces eso también es importante. Sí, y lo que tú dices, finalmente ese servicio con información se convierte en herramienta. Mira que también digamos que desde mi creencia actual, yo considero cuando tú cambias y tú generas como ese impacto positivo en ti, que era lo que decíamos ahorita, sí o sí todos cambian. No solo, bueno, inicialmente las personas que están como a tu alrededor, pero yo en mi sistema de creencias considero que todos somos un todo, todos estamos unidos. Si yo cambio positivamente y genero procesos de sanación en mí, sano sí a mis hijas, sano a mi clan y también te sano a ti, sano a una persona que esté en Europa, en Asia, porque todos somos uno, que a mí me parece súper bonito como esa analogía que la mostraban en Avatar, pues digamos como ellos conectados a ese árbol De la, ¿cómo era que se llamaba? Se me olvidó, pues ella tenía un nombre, ¿sí? Bueno, el árbol de la vida, ¿sí? Algo así. Entonces todos están conectados y lo que le pasaba al uno, el otro lo sentía. En mi sistema de creencias actual yo siento que nosotros somos así. Nos enseñaron la dualidad, la separación, la guerra, el odio, la violencia, la confrontación, la separación, la comparación, cuando realmente somos uno solo. Y todos los procesos internos que yo haga, Lina, sí o sí, nos van a beneficiar a todos. Todos los procesos que tú hagas me van a beneficiar a mí. Entonces, ¿cómo yo no voy a desear que Lina, Juan, Catalina y Pedro tengan información y sanen procesos internos si finalmente la que también me voy a ver beneficiada soy yo? Eso es 100%. algo tan, tan bonito que ahí uno empieza a decir, Dios mío, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo más que puedo hacer? ¿Cuántos 50 live hace uno para que esta información le llegue a muchas otras personas? Porque créanme que si nosotras no consideráramos que esto nos ha servido y que le puede servir a muchas otras personas, no lo estaríamos haciendo. No, claro, no estaríamos contando todo el camino que hemos recorrido, que estamos empezando, pero ya vemos cambios, vemos cosas que sí han significado y que sí han valido la pena. Entonces, pues no las compartiríamos como dice Tatiana.
Egoísta sería uno si tuviera, de hecho no hubiera procesado ninguna información y no hubiéramos comprendido nada si nos diéramos cuenta que esto es algo tan bonito y no lo No, compartiéramos. Como yo no sé quién era que el otro día escuché que decía, si los bandidos, la gente que uno considera bandidos, no malos, porque hoy en día también yo creo que nadie es malo ni bueno, sino que todos tenemos procesos de aprendizaje distintos. Pero si los bandidos supieran lo bueno que resulta de hacer el bien, dejarían de delinquir y se pondrían a hacer el bien porque es que es más claro, rentable. Desde el punto de vista físico, monetario, espiritual, desde todo lo que tú lo quieras. No existiría la maldad, ni la corrupción, ni los bandidos, ni mucho menos. claro que sí, total. Exactamente. Entonces, no, pues aquí que dicen que no creo que no hay preguntas, ¿cierto? Que yo no veo aquí, no. Que excelente, que quiere la abundancia, quiero lo del dinero, la verdad. Vamos a Sí, hay que hacerla, hacer uno, hay que vamos a hacer tocar hacerlo, lo del dinero, el live de abundancia y prosperidad, cómo manifestar en nuestras vidas. uno. Buenísimo. Algo así, sería súper chévere. No, Milinis, que, pues mire, ahí sin querer queriendo, ya llevamos más de una horita hablando, me encanta de pronto estos espacios, te agradezco infinitamente, mi alma te agradece infinitamente por este tiempo, por la información que nos has compartido, te agradece infinitamente por esa labor tan bonita que estás haciendo compartiendo toda esa información y pues espero que nos veamos en otros espacios y en otros proyectos. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y siento que es algo que me gusta. Yo creo que uno no habla de lo que no le gusta, uno siempre habla, uno siempre enseña, uno siempre transmite desde el amor. Y a mí me encanta porque siento que es necesario y estamos como en el momento adecuado de todos empezar a trabajar en nosotros mismos. Entonces, como es tan necesario y yo ya he recorrido un camino que de pronto otra persona va atrás apenas empezando y yo le puedo ayudar con lo que ya llevo recorrido, le voy a ayudar siempre con todo el amor y con toda la felicidad del mundo. Así es. Linis, entonces para los que están todavía aquí, a seguir a Linis, escuchar el podcast. En mi Gracias. caso particular ahorita, Lina ya creo que, no, Lina no se ha inscrito, bueno, no sé. El primero y el dos tengo un taller que se llama precisamente Viaje al Interior, donde básicamente voy a tocar como dos temáticas y van a ser dos sesiones. ¿Quién soy yo y cuál es mi propósito? Que digamos es como, es el primer espacio que voy a generar donde voy a compartir agrupado, organizado y consolidado la información que en mi caso particular significó un antes de y un después de en ese proceso como de despertar de conciencia, que lo llamo yo, de crecimiento, de cambio espiritual. Entonces el primero y el dos, de pronto si alguien está interesado, este primer taller es gratuito, lo que decía Lina, compartir información con todo el amor del mundo que a nosotras nos ha servido, porque finalmente cuando uno vive este proceso, uno lo que quiere es eso, compartir y ayudar. Entonces ese taller va a ser gratuito para las personas que se Ahí quieran inscribir. estaré, ahí estaré Ahí ya les con espero. los que están aquí. Así es, mi Lini. Entonces, nuevamente, gracias. Me encantó compartir contigo. Pronto yo creo que nos vamos a ver con la ayuda de Dios. Sí. Usted tiene que venir acá. Y nos reunimos ya ahí presencialmente. Pero muchas gracias. Gracias a las personas que todavía están, a las que se fueron conectando y saliendo. Lo vamos a dejar grabado. Ya ahorita también te invito para que te quede también a ti, Linis. Y cualquier cosita que generemos otro espacio, entonces ahí les estamos avisando. Gracias Muchísimas a gracias. todos por estar. Gracias a todos. Gracias, que estén bien, feliz noche. Feliz noche.